cada uno de ustedes esta mañana en el nombre del Señor. Cantamos esta mañana: en aquella cruz nos salvaste, derramaste allí tu amor. Qué hermosa verdad que nosotros ahora tenemos la oportunidad de proclamar, no solamente de vivirla, sino proclamarla a otros, que allí en esa cruz el Señor dio su vida para salvarnos, derramando ahí su amor. Esta mañana hemos participado de la comunión juntos, donde recordamos, ¿verdad?, el derramamiento de la sangre de nuestro Salvador en la cruz para salvarnos. Y esa vida que Él nos dio, esa vida nueva de salvación, ahora Dios nos llama a que nosotros vivamos una vida delante de Él, no descuidada, sino una vida que vela el corazón. Hemos estado hablando acerca de la disciplina espiritual para el creyente de velar o de vigilar. Quiero que abra su Biblia conmigo hoy al capítulo 3 del libro de Hebreos. Y este es un tema realmente que pudiéramos hablar por mucho tiempo, porque toca muchas de las facetas de la vida cristiana. Dijimos la semana pasada, cuando terminamos el mensaje, que el velar debe de ser algo continuo en la vida cristiana. No es algo que hacemos una vez, sino que el velar, y hablamos la semana pasada acerca de uno de los obstáculos más grandes en la vida cristiana o en la vida de muchos cristianos, es la falta de perdón. Y dijimos que debemos de velar nuestro corazón, que no haya esa falta de perdón, porque así como el Señor nos ha perdonado, nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar a aquellos también que están en deuda en contra de nosotros. Hablamos de vigilar nuestra esperanza, que no permitamos que nuestra esperanza en Dios migre hacia las cosas del mundo, a las cosas naturales y físicas. Pablo dijo: la incertidumbre de las riquezas, que no pongamos nuestra esperanza en ellas, sino en el Dios que nos da todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar de ellas. En Romanos 15 vimos que terminamos ahí diciendo que Dios quiere de nosotros que vivamos una fe de gozo, una fe de paz, porque Él es el Dios de esperanza, dijo Pablo, que nos llena de gozo y paz en el creer, nuestra fe. Y esa fe que debe de ser una fe de gozo, no una fe apagada, no una fe desanimada, sino una fe que está fortalecida por el gozo y la paz del Señor. Dice, para que podamos abundar en esperanza. Para que podamos abundar en esperanza, y nos dice cómo: por el poder de Dios mismo, que es el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Pero vamos a esta mañana a hablar un poquito más acerca de la necesidad de velar por nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos de velar, no estoy diciendo que es algo que es simplemente una disciplina que hacemos nosotros hacia nosotros, algo que está enteramente en nuestro poder para hacer, en nuestro cargo, sino que la Biblia nos llama a velar sobre todas las cosas, a vivir una vida, ¿verdad?, guardada, una vida vigilada, un corazón vigilado, pero no solamente centrado en sí mismo, sino que nuestra atención siempre en todo debe de estar en Cristo. ¿En quién? En Jesucristo, el Señor. No en nosotros, aunque nosotros tenemos que vernos, tenemos que vigilarnos, pero siempre es viéndolo a Él. Como viendo al Señor, nosotros podemos darnos cuenta si estamos fallando en alguna área. Así que nuestros corazones deben de estar atentos. Hablamos acerca de la atención, es parte del velar de nuestro corazón. Debemos estar despiertos porque nuestro corazón necesita refrigerio. Nuestro corazón necesita continuamente, ¿verdad?, ese refrigerio espiritual. Necesitamos estar atentos y despiertos al progreso de nuestro corazón. ¿Estamos progresando? ¿Estamos creciendo? ¿O simplemente estamos pasando por un rito o ciertas ¿verdad?, cosas de la vida que son como casuales? No, tenemos que reconocer que nuestro corazón tiene que crecer, tiene que entregarse más, tener más característica
más fruto del Señor, del carácter del Señor en nuestro corazón. Así que velamos por el progreso de nuestro corazón. Y nuestro corazón también tiene que estar atento a las debilidades que tenemos como humanos. Porque todo alejamiento de Dios principia en el corazón. Todo alejamiento, todo apartamiento de Dios y de las cosas de Dios empieza en el corazón del hombre. Aquí en Hebreos capítulo 3, en el versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y ahí se refiere en el tiempo cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y Dios les hablaba y se endurecían. Y Dios les decía una cosa y ellos hacían otra. Y dice: no endurezcáis tu corazón. Dice el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que no es suficiente que nosotros simplemente vigilemos de una manera cercana nuestro corazón, aunque es importante. Tenemos nosotros, como dije, que tener nuestra vista puesta en Cristo. Por eso el escritor aquí en este mismo libro dice: poniendo nuestros ojos en Jesús. Cuando vamos corriendo la carrera, a veces vemos muchas otras cosas, nos enfocamos en toda clase de cosas, menos en Jesús. Y tu relación con Cristo es principal en tu vida, es primordial. Así que nosotros tenemos que, en este tiempo de vigilarnos, en este tiempo de velar por nuestro propio corazón, tenemos siempre que saber que lo hacemos viendo a Jesús, poniendo nuestra mirada en Jesús, caminando con Él en una relación diaria e íntima. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede guardar de cualquier cosa que nos pueda alejar de Dios. Y ahí leímos, y guarde su lugar aquí en Hebreos 3, vamos a regresar después, donde dice que nosotros tengamos cuidado. En el versículo 12 dice: mirad. Es una palabra que quiere decir, estén alertas entonces, hermano, que no haya algo en nosotros que nos aparte de Dios. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 2, vemos que Jesús, hablando a una de sus iglesias, en Apocalipsis 3, a la iglesia en Filadelfia, dice en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que vemos que el Señor es el que nos guarda de la tentación que viene, la prueba que viene. El Señor es el único que nos puede guardar de aquello que nos puede alejar de Dios. No es una tarea simplemente humana, donde decimos: yo voy a velar por mi propio corazón, pero si no es en relación al Cristo que vive, que te salvó, no vas a poder hacerlo, porque el poder para hacerlo no reside enteramente en ti, reside en Dios, reside en Cristo, reside en el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Y si no tienes una relación viva con Él, una relación al corriente con Él, no importa cuánto tú mismo te concentres en ti mismo, no vas a poder hacerlo. Si fuera eso una posibilidad, tú te podrías arreglar solo. Y sabemos que no es así. El Señor dijo: yo te guardaré. Yo es el que te voy a guardar de la prueba que viene. Así que si nosotros somos sabios, vamos a entender, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que nunca falla, aquel que siempre,
¿verdad?, es por nosotros. Ahora, cuando nosotros no miramos a Cristo por la ayuda espiritual que necesitamos, por el alivio que necesitamos, los suministros diarios de la gracia y la fuerza que necesitamos de Él, ciertamente fracasaremos. Ciertamente no podremos llevar adelante, ¿verdad?, aquello que agrada a Dios, porque la ayuda que necesitamos de Cristo, Él nos las ha provisto por medio de su Espíritu y nos dice: pon tu mirada en mí. Yo sé que nos podemos ver a nosotros y a veces desanimarnos porque decimos: yo pensé que era un poquito más fuerte en mi fe y veo que todavía soy débil. Y gracias a Dios que aún en nuestra debilidad podemos ver a Cristo, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Cantamos los cantos muchas veces, pero nos olvidamos de la verdad cuando vivimos la vida diaria. Cristo es mi fortaleza. En esta semana me enfermé un poco del estómago y luego me falseó un poco la espalda. Algunos me vieron esta mañana que caminando un poco despacio, apenas me estoy recuperando. Y en ese tiempo meditando en mi vida, meditando en los años que tengo, digo: Señor, he llegado a un tiempo en mi vida cuando a veces me creo como que yo tengo la fuerza, pero mi fuerza eres tú. Tú eres la fortaleza de mi vida. Y tengo que reconocer que cuando yo trato de hacer las cosas en mi propia manera, no alcanzo a llevarlas hasta donde yo quiero. Pero cuando confío en Dios, aún en mi debilidad, puedo vivir una vida de gozo y paz y confianza en Él. Puesto nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. Ahora, en Proverbios capítulo 4, vamos a ir allí y vamos a hablar esta mañana acerca de, como digo, de velar, pero puesto nuestros ojos en el Señor. Y primero, aquí en Proverbios 4, velar, la disciplina de velar es importante en nuestra vida. Y antes de Jesús, en nuestra relación con Jesús, es importante nuestra disciplina de velar porque nuestro corazón es importante. A ver, diga conmigo: mi corazón es importante, es valioso delante de Dios. Y aquí en Proverbios capítulo 4, esta escritura es conocida por muchos, ya la hemos leído en otro tiempo. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la Biblia? Guarda tu corazón. Esa palabra es: cuida tu corazón, guárdalo, que no se dañe. Sobre toda cosa, dice, guardada. Y hay muchas cosas que nosotros guardamos porque consideramos importante, pero nunca le ponemos a veces importancia a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a la persona que somos adentro o que debemos ser. Y sobre toda cosa dice: cuida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que el corazón es el mando central de nuestra vida. Es el sede de nuestros pensamientos, el sede de nuestros afectos y de nuestros deseos. Y estos fluyen de este espíritu, esta parte central de nuestro corazón, o nuestro ser más bien. Como dije, es el sede, es donde está el origen de nuestros pensamientos, afectos y deseos. El Señor nos dijo en Mateo 12:34, dice la escritura: generación de víboras, le dijo el Señor. Dijo: ¿cómo podéis hablar lo bueno? Está reprendiendo ahí a la gente religiosa siendo malos. ¿Cómo podéis hacer lo bueno? Dijo, siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, les estaba diciendo: está saliendo de ustedes lo que tienen por dentro. Y son generación, ¿qué? De víboras. ¿Cómo esperan ustedes hablar lo bueno si todo lo que está dentro de ustedes es malo? Y luego nos dio ese principio de la abundancia, lo que llena el corazón sale por la boca. Nunca he oído gente que dice: ay, me salió algo como equivocadamente. No, es lo que traes adentro. No es que se nos haya escapado algo que no traíamos. Nada de adentro puede salir que no está en el corazón. Entonces, si algo sale malo en palabras, tienes que ver algo ahí está malo. Algo de adentro está malo.
y está saliendo en tus palabras. Así que del centro del corazón, del centro de nuestro ser, Jesús nos dijo, de ahí salen todas las cosas que emana la vida. Y si tu corazón no se vela, entonces tu vida y mi vida va a ser un desastre en muchas maneras. Y a veces pensamos que podemos vivir. Mi esposa y yo estábamos viendo una película el otro día y me entró el pensamiento mientras veía los caracteres que estaban en la película. Y dije, estas son personas tratando de vivir su vida sin Dios. Vivir y hacer sentido de la vida sin Dios. Y es un desastre, porque de lo que sale del corazón, sin saber ni qué es el amor, ni de qué se trata la vida, ni por qué estoy aquí, ni por qué quiero esto o que no quiero lo otro. Y me puse a pensar, es una demostración de una persona que no conoce a Dios. Está perdido. Es como andar en la noche, oscuridad, tratando de encontrar dónde está el camino, pero está todo oscuro, no se ve nada. Y nosotros que tenemos la luz de Cristo, nuestro corazón que ha sido salvo, por eso dije al principio, en la cruz el Señor nos salvó. Y aquellos que conocemos al Señor tenemos un corazón que puede ser engañado como cualquier otro, pero algo diferente en nuestro corazón como creyentes. Miren lo que dice 2 de Corintios 4. El corazón del creyente es un corazón valioso y por eso debe de ser velado, por eso debe de ser cuidado. Y un corazón no purificado no es capaz de ser piadoso, aparte de la gracia y la piedad, la obra de Dios en él. Pero las buenas nuevas para nosotros los creyentes es que Dios ha hecho algo en nuestro corazón. Mire 2 de Corintios 4 y el verso 6. Pablo escribe, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ve, ahí tenemos la gloria de Dios, la faz o la cara de Jesús y la iluminación de ese conocimiento de ese Dios vivo. Algo que el mundo no tiene y por eso no puede vivir de tal manera que pueda agradar a Dios. Pero tú, si eres cristiano, sí tienes esa habilidad. Y por eso debes de velar tu corazón, porque es valioso, porque el Señor lo compró. Y aquí Pablo nos dice que Dios, que dijo en el principio, sea la luz. Y en la oscuridad, de la oscuridad salió la luz y se presentó y se dispersó esa oscuridad, porque la luz siempre vence la oscuridad. Y dice aquí que Él resplandeció en nuestros corazones. Viene un tiempo cuando respondimos al Evangelio y el Señor trajo una luz que nosotros carecíamos, que no teníamos, y nos iluminó. Para conocer al Dios cuya gloria se refleja en la cara de su Hijo Jesucristo. Y por eso es necesario que nosotros tengamos esa relación con Jesús, esa relación espiritual, donde por fe nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios. Y nuestro corazón, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ahora puede ser un corazón lleno de gozo, de paz, de compasión, aquello que agrada a Dios. Ahora nosotros que estábamos en la oscuridad como cualquier otro, aquí Pablo dice, Dios trajo la luz a nuestras mentes, a nuestros corazones que estaban entenebrecidos, oscuros, y trajo la luz y el orden, trajo la vida a las áreas muertas en nuestra vida y a nuestras almas. Y la Biblia dice que Él es el que entonces lavó y limpió nuestro corazón. En Hechos 15 y verso 9, en aquella gran reunión de la iglesia donde los líderes se juntan para
hablar de la verdad y la pureza del Evangelio. Dijo el apóstol Pedro, dijo, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles. Y él como judío dijo, y Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo purificó Dios tu corazón cuando creíste en Jesús? Él purificó tu corazón, pero eso no quiere decir que ahora ya está totalmente purificado y nunca más vas a pensar o hacer algo que dañe esa pureza. No, por eso hay que velar el corazón, porque de dentro de ese corazón, donde Dios depositó luz, Dios quiere que salga aquello que viene a glorificarle a Él, aquello que viene de la luz y de la vida. Pero a veces, porque todavía vivimos en un mundo caído y tenemos todavía esa ley del pecado que obra todavía en nuestra mente para tratar de contaminarnos. Si no cuidamos nuestro corazón, podemos, como dije la semana pasada, llegar aún hasta vivir una vida sin perdonar a otros, sabiendo bien que Dios nos ha perdonado a nosotros. Aleluya. En 1 de Pedro capítulo 2, y aún después que Dios ha cambiado nuestro corazón, ha traído la luz, nos ha regenerado, como dice la Biblia, nuestros corazones aún tienen que ser velados, aún tienen que ser guardados de los deseos carnales que todavía, ¿verdad?, militan en contra de nuestra alma. En 1 de Pedro 2, el apóstol Pedro nos da esta advertencia y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. No te está hablando a gente cristiana, a la gente amada por Dios. Abstengáis de los deseos carnales que batallan, que pelean, que milician en contra el alma. Y luego el verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre la gente que no conoce a Dios, los paganos, manteniendo tu manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad?, caído, en un mundo donde la gente no conoce a Dios. Y nosotros tenemos que ser aquellos que cuidamos este corazón para que cuando la gente vea nuestra vida, ve que vivimos una vida dirigida de otra fuente, no el mundo, no los deseos carnales, sino aquello que agrada a Dios. Y por eso dice aquí que nosotros mantengamos nuestra manera de vivir. ¿Cómo? ¿Qué leímos ahí en Proverbios 4? Que del corazón mana la vida. Del corazón vienen las cosas que afectan todo en tu vida. Y por eso aquí dice Pedro, entonces mantén tu manera de vivir entre los gentiles, que para que cuando ellos te critiquen y te murmuren, ellos puedan ver que eres diferente por esa razón por la cual das testimonio de Cristo. Así que mientras que el dominio del pecado sobre nosotros ha sido roto por Jesucristo, el pecado ya no debe dominarnos. Todavía la influencia del pecado permanece. Esa no ha desaparecido hasta que el Señor venga y haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí fluye lo que es la vida verdadera. Así que nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado. No tenemos que vivir de esa manera, porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Pero si no guardamos nuestro corazón, si no velamos por él, es fácil entonces que nosotros nos dejemos ir por la corriente de este mundo, ¿ve? Que nos empieza a desviar del camino del Señor. No sé si tú en serio estás guardando, velando tu corazón. ¿Qué tentaciones vienen a ti a tratar de corromper y contaminar tu corazón? Muchas veces hay cosas que permitimos en nuestra vida que están ejerciendo
corrupción en nuestro corazón. Y simplemente porque a veces no vemos consecuencias drásticas en ello, lo dejamos. Pero las cosas pequeñas siempre crecen a ser cosas grandes. Puede decir amén. Lo que fue grande no empieza. Me acuerdo hablando con una persona acerca el área de tomar, y me dijo él, pero yo no creo que es malo tomar solamente, ¿verdad?, una cerveza cada y cuando. Le dije, mira, no hay ninguna persona que hoy en día está adicto al alcohol que empezó con esa idea. No hay nadie que es un borracho, ni borracho, que empezó diciendo, mi meta en la vida es ser un borracho. ¿Verdad que no? No. Todos empezaron con esa misma idea. Una no es nada. Así que las cosas pequeñas pueden crecer a ser cosas que nos dominan. Y por eso es importante, porque tu corazón es importante a Dios, debe ser importante a ti, debes de velar por Él. Debes de guardar y velar y vigilarlo en contra de cualquier desobediencia al Espíritu Santo. Yo sé que muchos de nosotros el Espíritu Santo nos ha hablado en tiempos pasados y no hemos velado por ser sensibles a esa voz. Yo creo que a veces el Espíritu Santo quizá te ha impulsado en un tiempo de oración y te ha dicho, ese es tiempo de orar. O quizá te ha impulsado en tiempos de reflejar o meditar en la Escritura y lo has descuidado. O quizá envolverte más en la obra de Dios, o quizá dar a la obra de Dios, o ayudar a alguien. Y en lugar de hacerlo, lo ignoraste y decidiste mejor ver la televisión o, ¿verdad?, hablar por teléfono o checar tu Facebook. Y al rato, de repente te das cuenta de que ese impulso que te llevaba antes ya no está ahí. Aquello que a veces te llevaba a orar, aquello que a veces te llevaba a abrir la Biblia para meditar en ella o para ayudar a otros. Esa inclinación de oración ya se esfumó. Ese deseo de meditar la palabra de Dios se acabó. El espíritu de generosidad se desvaneció. ¿Y qué sucedió? Bueno, es el principio de un endurecimiento del corazón. Y todos podemos empezar a experimentar esto. Aquí en Hebreos 3 vamos a regresar a ello, porque el corazón es propenso hacia la dureza. El corazón es propenso hacia endurecerse y por eso la necesidad de velar. En Hebreos 3 quiero leerlo una vez más porque aquí hay una exhortación muy importante. Hebreos 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dije que el corazón es propenso a endurecimiento y por eso necesitamos la disciplina de velar. Aquí el escritor nos da una exhortación a una vigilancia, pero note, no es una vigilancia solo personal. No estoy vigilando solo mi vida, sino es una vigilancia mutua. O sea que la disciplina de vigilar, de velar, no es nada más responsabilidad personal, también es responsabilidad corporativa. Es una responsabilidad de la iglesia, una responsabilidad del cuerpo de Cristo. Y aquí el escritor nos da el propósito de esta exhortación. Y hay un paralelismo que llamamos aquí, que hay aquí, y el paralelismo quiere decir que hay varias cosas que se dicen
de la misma, hablando de la misma cosa, pero en diferentes palabras. O sea, es algo en paralelo. Y quiero que lo vea aquí conmigo, porque esta exhortación nos habla de velar. Aquí usa la palabra mirad, cuidar, estar alertas, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí tenemos, ¿verdad?, en estos versículos 2 mandamientos, uno negativo y uno positivo. Mira el negativo primero aquí en el verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que, hermanos, cuidado, dice, que no se aparten, que no se separen, que no se alejen del Dios vivo por un ¿qué? Corazón de incredulidad, por un corazón malo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí hay un corazón que no, si no se vela, se va a apartar. Y por eso ahí, ¿verdad?, el mandamiento negativo, mirad. Y luego el positivo se encuentra en el verso 13, donde dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Aquí está el mandamiento, exhórtense. Ve, ahí está el velar por mi hermano. Ya no es nada más velo mi propio ser, sino que ahora velo la vida de mi hermano. Y por eso existe la exhortación. Exhórtense, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Así que tenemos en el verso 12 el mandamiento negativo, cuidado, velen, miren. En el verso 13 el positivo, exhórtense los unos a otros. Y luego tenemos el propósito por el cual tenemos ese mandamiento, esa advertencia de cuidarnos, de exhortarnos. Y en el verso 12 vemos el primero, mirad que para que no se aparte tu corazón en incredulidad del Dios vivo. Quiere decir que hay una posibilidad que eso pueda venir, si no hubiera esa advertencia. Entonces Pablo dice aquí, o el escritor de Hebreos, dice que esta exhortación, este mandato viene porque hay el propósito que queremos alcanzar, no apartarnos, velar por nuestro corazón para que no caigamos a una incredulidad. Y luego el propósito que encontramos en el versículo 13, después de el mandamiento o la orden, exhórtense los unos a los otros, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí es donde está este paralelismo, que cuando dice Pablo aquí, cuidado o mirad, hermanos, que no se aparten, que no se alejen del Dios vivo, esto es equivalente al versículo 13, al ser endurecidos por el engaño del pecado. Sí, o sea, nos está diciendo que es lo mismo. El desviarse del Dios vivo en el verso 12 es o viene, ¿por qué? Porque nos endurecemos en nuestro corazón. Y ese endurecimiento viene por incredulidad. Note el verso 12. El corazón malo de incredulidad. Cuídense, hermanos, que no exista en ustedes este corazón, ¿verdad?, que no se ha velado y por lo tanto ahora se refleja ¿qué? En la incredulidad. Y la incredulidad nos aparta de Dios. Es cuando llegamos al punto de decimos, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero. Sí, yo sé lo que el Señor dice, pero. Usted no sabe, hermano, lo que yo estoy pasando. Sí, yo sé que el Señor dijo esto, pero. Y empiezo a creer el pero y no lo que Dios dijo. Sí, yo sé que el Señor dijo que en este mundo tendríamos tribulación y que en Él tenemos paz, pero yo no tengo paz. ¿Ve? Un corazón no velado, un corazón que se empieza a dejar ir por esa incredulidad por la cual debe de velar que no caiga en ella. Entonces aquí el escritor nos dice,
mirad, porque hay una posibilidad, un peligro en esto. Y dijo, y el propósito es que usted se exhorten los unos a los otros, el mandamiento, perdón, es que se exhorten. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca. El corazón endurecido, como dije, cuando nosotros, el Espíritu Santo nos está guiando en ciertas maneras y nos descuidamos y ya no oímos la voz. Ese es el principio de un endurecimiento, hermano. Y una persona puede estar en la iglesia y puede tener un corazón endurecido porque simplemente se ha convertido en una persona religiosa. Porque su relación con Cristo la ha puesto a un lado. Ahora viene porque es tradición, porque es una costumbre que tengo. Pero no hay una vida realmente activa, conectada, que como leímos ahí en 2 de Corintios, donde la luz, donde la vida del Señor ha traído un conocimiento del Dios verdadero. Y ahora vivimos una manera religiosa. Así que el punto que el escritor está haciendo aquí es que sin una vigilia espiritual, sin un velar del corazón, nuestros corazones siempre por defecto van a llegar a la incredulidad. No hay ninguna otra manera, el otro lado donde se pueda ir. Si no se vela y continúa en el camino que Dios ha marcado por defecto, llega a la incredulidad. Y la incredulidad siempre, diga siempre, siempre nos aleja de Dios. La incredulidad siempre nos aleja de Dios. El pecado nos engaña. Note lo que dijo aquí. Para que ninguno de vosotros, verso 13, se endurezca. ¿Cómo nos endurecimos? ¿Cómo se endurece nuestro corazón? Por el engaño del pecado. El pecado nos engaña y el corazón se empieza a endurecer. Aleluya. Así que nosotros, como dijo Jesús a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, dijo, has dejado tu primer amor. ¿Cómo deja uno al Señor el primer amor? Empieza poquito y se va a la deriva. Como un barco que no está, ¿verdad?, en el muelle anclado. El agua empieza a moverse y al fin ese barco se va a la deriva. Porque no tiene ancla. Y cuando nosotros dejamos nuestro corazón sin control, sin vigilarlo, pronto se vuelve impenetrable, se calcifica por el pecado y llegamos a un punto como hijos de Dios no debemos llegar. Y sabemos que cuando vamos a ese lugar y llegamos ahí, el Señor, si somos de Él, porque nos ama, nos disciplina. Entonces es donde entra la disciplina del Hijo de Dios, que a veces es una disciplina bien marcada, bien difícil, que a veces enfrentamos porque el propósito de Dios es traer a su hijo o a hija una vez más al camino de Él. ¿Por qué digo esto? Porque es importante reconocer que aunque la Biblia nos habla aquí esta advertencia de cuidarnos, que nuestro corazón no se aparte por incredulidad y que no vengamos a endurecernos por el pecado que permitimos en nuestra vida. Es importante, y quiero que esto quede bien claro, que la apostasía final no es posible para un cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Qué quiero decir? Que una persona puede alejarse de Dios, sí, pero como hijo de Dios no se aleja al punto de perderse, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero un creyente puede llegar al punto donde se aparta tanto del Señor, como vimos en la vida de Pedro, cuando él se creía bien, como decimos en español, bien salsa, ¿verdad? Todos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar. Y cuando vino la prueba, él fue el primero que tomó la espada y quiso defender al Señor, y cuando no, todo corrió con todos los demás. Vámonos, porque aquí nos van a arrestar a nosotros también. Así que el que creía que estaba tan fuerte, no era. Pero el Señor le dijo, yo he orado por ti. Antes de que él llegara a esa tentación,
el Señor le advirtió y le dijo, el diablo quiere zarandearte, Pedro. Fíjese, y ni con esa advertencia él se humilló. Dijo, Señor, yo creo que a lo mejor yo también soy uno que, no, todos se van a ir, pero yo no me voy a ir. Y el Señor le dijo, el diablo quiere zarandearte. ¿Por qué? Porque había algo en él que tenía manera de hacerlo. Pero el Señor le dijo, yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. Y cuando regreses, ¿qué le dijo? Alimenta a tus hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, podemos alejarnos de Dios, podemos apartarnos del camino, pero si somos hijos de Dios, no es posible que nosotros hagamos una apostasía final. Por eso dijo, entra la disciplina de Dios que nos trae una vez al camino. Pero ¿por qué es que una persona nacida de nuevo no puede apostatar, no puede apartarse y alejarse de Dios hasta la perdición? Bueno, por varias cosas. Una es por la fidelidad de Dios a sus promesas de salvación. Dios dio promesa que Él sería nuestro Salvador. No si acaso nosotros podríamos permanecer en el camino. Segundo, porque Cristo intercede por nosotros, como lo hizo por Pedro, para que nuestra fe no falle. Y número 3, porque nos dio el Espíritu Santo, que es la garantía, ¿verdad?, de que vamos a perseverar, hasta el fin, porque Él está con nosotros. Así que si tú has nacido de nuevo, puedes entristecer al Espíritu Santo. Pero como dice aquí en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1 y verso 6, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús no empieza una obra en un alma y luego la deja a medio camino porque esa alma no pudo seguir adelante. Porque Él conoce nuestra debilidad. Dios nos conoció, ¿verdad? Antes de que nosotros fuéramos de Él, Él nos vio en pecado. Él nos vio cuán débiles éramos. Cuando éramos débiles, dice Romanos 5, ¿verdad? Cristo, ¿verdad?, murió por nosotros. Así que en nuestra debilidad, a lo peor que éramos, Cristo nos salvó. Así que no importa en el camino cómo nos tropecemos, el Señor está con nosotros. Y por eso debemos estar agradecidos con el Señor. El que inició la obra en mí, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego en Juan capítulo 6, y estos son los versículos para que usted pueda ver esta verdad y no solamente acepte lo que yo le estoy diciendo, porque la palabra de Dios es la que se interpreta, escritura con escritura. Juan 6:38. El Señor dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, note, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que vemos que el Señor da esta promesa, todo lo que el Padre me ha dado, que dice, yo lo resucitaré, no lo voy a perder, hasta el final yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego en el capítulo 10 y el verso 28, el Señor dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Aquellos que reciben vida eterna de Jesús, dice Él, están en mi mano, no perecerán jamás. Así que esa es la promesa del Señor a todos aquellos que Él ha salvado. Así que quizás nos preguntemos, entonces, ¿por qué tenemos las advertencias en la Escritura en contra de la apostasía? Las advertencias en la Biblia en contra de la apostasía, en contra de alejarse y apartarse de Dios hacia la perdición, son dadas y son puestas aquí para advertir a la gente que se dice ser creyente, pero no lo son. Para aquellos que se dicen ser seguidores de Cristo, pero son
convertidos falsos. Para ellos son esas advertencias principalmente. Mire, ¿por qué digo esto? Quiero que vaya conmigo a Romanos 3, y ahorita voy a explicar un poquito más de lo que acabo de decir. Romanos 3, verso 9. Quiero que veamos esta verdad, esos principios en la Biblia. ¿Qué pues, dice Pablo, diremos, somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. O sea, de la humanidad, de aquellos que son seres humanos, Pablo dijo, ninguno de nosotros, ni nosotros los judíos, ni los gentiles, no somos nosotros mejores que ellos. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Así que guardemos ese pensamiento en nuestro pensar. No hay ninguno que es justo. Y luego en 1 de Timoteo, capítulo 1, 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena, dijo Pablo, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que, verso 9, la ley no fue dada ¿para quién? Verso 9. A ver, ¿para quién no fue dada la ley? Dígalo a voz bien alta. Para el justo. ¿Y cuántos justos hay? Ninguno. Y Pablo dice, no hay ningún justo, y la ley no fue dada para el hombre justo. Dijo, ninguno somos justos. Precisamente, la ley no es para el justo, ¿es para quién? Para el injusto. Condena a todo aquel que no vive conforme a los mandamientos de Dios. Y Pablo dijo, la ley no es dada, no fue hecha para el justo. ¿Por qué? Porque la persona que es justa no necesita las advertencias en contra de todo lo malo. El que tiene la advertencia en contra de todo lo malo es el injusto. El justo no necesita, pero dice un pastor, pero no hay ninguno justo. Exactamente, por eso la salvación no viene por la ley, porque todos hemos violado la ley de Dios. Pero la ley no es dada para el justo. ¿Por qué? Porque el justo no se le necesita decir que no haga algo, porque el justo sabe que no lo debe hacer. Jesús no necesitaba la ley que le dijera que no hiciera lo malo, porque de él salía solo lo bueno. Y aunque él era el autor de la ley no le aplica a él, porque él no era desobediente, no era impío, no era irreverente, no era profano, no era ninguna de esas cosas. Déjeme ponérselo en una manera que podamos quizás nosotros captarlo un poquito mejor en nuestro tiempo. La persona que obedece de corazón no necesita una ley que le diga que tiene que hacer lo bueno, que no robe. Si usted es una persona recta y justa, cuando usted llega al semáforo, no se pasa en luz roja. No porque no puede, porque puede, pero porque sabe que no es recto hacer eso. Que la ley está ahí, ¿para quién? Para el que no va a pararse. La ley existe para el que no hace lo que debe hacer. Y entonces viene el castigo, viene la consecuencia. Pero el hombre justo no necesita leyes que le digan que no haga lo malo porque no quiere hacerlo. Pero como no hay ninguno de nosotros, el único justo fue Jesús. Puede decir amén. Pero mire ahora el capítulo 7 de Romanos, con esos pensamientos. Romanos 7, verso 21, Pablo escribe de su propia vida y experiencia y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Habla interesante que Pablo está hablando aquí como un creyente y reconociendo que tiene una batalla. Como ya les he dicho, esa batalla va a continuar hasta que Cristo venga. Porque estamos nosotros en medio de un tiempo entre el tiempo que el Señor nos salvó y el tiempo que el Señor regresa. Es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, es un tiempo de santificación. Y Pablo dice aquí, yo hago a veces lo que no quiero, hay una ley en mí, el mal todavía está presente. Acuérdense que le dije, la influencia del pecado no se ha eliminado. Lo que Dios ha cambiado es nuestro corazón, es la habilidad de poder vencer el pecado, porque tenemos la habilidad por medio del Espíritu de Dios. Pero aquí Pablo dice, a veces quiero hacer el bien y hallo que hago el mal, porque el mal todavía está en mí, todavía está presente. Pero según el hombre interior, ¿quién es ese? Mi corazón, me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo es que una persona se deleita en la ley de Dios? Si no conoce al Señor, no puede deleitarse en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo, ninguno que busca a Dios. Y aquí está un hombre como Pablo diciendo, yo me deleito en la ley de Dios, en mi corazón, en lo interior. Y luego dice en el capítulo 8, verso 7, 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Note, los designios de la carne son ¿qué? Enemigos de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay una habilidad de que el hombre carnal, el hombre con una mente carnal, el hombre perdido, aquí está hablando de una persona que está en la carne. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea que no puede obedecer lo que Dios ha mandado, porque de lo que está lleno en su corazón es el pecado. Y luego dice, sigue diciendo, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos esta mañana dirán, el Espíritu de Dios mora en mí? A ver, levante su mano. El Espíritu de Dios mora en mí. Note lo que dice aquí en el verso 8. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ustedes no están en la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Nosotros somos aquellos que Dios ha iluminado en nuestro corazón. Lo leímos ahí en 2 de Corintios 4. Ha iluminado en nuestro corazón para dar la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Nosotros como creyentes no estamos en la carne, no caminamos en la carne, no vivimos en la carne. Sí podemos actuar carnalmente, pero esa no es nuestra vida, sino en el Espíritu. Y en el fin, aquellos que son falsos conversos serán los que se pondrán delante de Jesús. Escúcheme. Y le dirán, como dice Mateo 7, 21, Jesús dijo, no todo aquel que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad es aquel que de su corazón hace lo recto. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Porque ya no es una persona esclava al pecado, aunque tenemos todavía la influencia del pecado. Por eso Pablo decía, cuando quiero hacer lo bueno, a veces hago lo malo, pero me deleito en la ley de Dios. Vengo a reconocer que la ley me convicta, me condena de que he pecado en contra de Dios, pero algo en mí se deleita en esa verdad. ¿Ve? De que aunque he fallado, regreso a Dios. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y como dije, las advertencias
en contra de la apostasía son dadas, sí, para los creyentes, pero más para aquellos que se creen creyentes, pero son falsos conversos. Y nos advierte, cuidado hermanos, que no haya en vosotros un corazón, ¿verdad?, malo de incredulidad. Está diciendo, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos de los hermanos cuántos son verdaderos hermanos o cuántos son miembros de la iglesia. Nadie sabe eso, solo Dios y solo aquel que tiene el testimonio interno. Entonces la advertencia es cuidado, porque uno con el pecado puede apartarse de Dios. Y como dije, y hice esa explicación, el que es regenerado en Cristo finalmente no puede apostatar hasta perderse, porque Jesús dijo, aquellos que mi Padre me ha dado, no perderé ninguno. Él nos preserva. Pero la advertencia está ahí, porque si tú te crees ser un creyente y te apartas y te alejas de Dios, cuidado, dice la Biblia, que no te apartes del Dios verdadero. Y el Señor dijo, aquellos dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, le llaman Señor. Le dicen Señor, profetizamos en tu nombre. Fuimos a la iglesia. Echamos fuera demonios en tu nombre. En tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor dice, yo les declararé entonces, nunca os conocí. Note que no dijo, pues sí, yo te conocí un día, pero te alejaste, te apartaste de mí. La advertencia está ahí en Hebreos, cuidado, miren, que no se aparten, no permitan que su corazón se endurezca, velen por él, porque va a haber aquellos que se van a apartar. ¿Por qué se van a apartar hasta perderse? Porque serán aquellos que se pararán delante del Señor. Pero Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo te hablé, yo te clamaba como Señor. Yo cantaba los cantos, inclusive fue un viaje misionero, hicimos todas estas obras en tu nombre. Y el Señor les declarará, nunca, 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 nunca te conocí. Apártate de mí. Note por qué. Porque eran ¿qué? Hacedores de maldad. Nunca dejaron su maldad. Nunca dejaron hacer aquello que traía el juicio de Dios. Por eso tenemos las advertencias en la Biblia. No es porque un creyente se puede perder. Es porque hay creyentes que se creen creyentes, pero son falsos. Y a eso sí se les amonesta. Cuidado de que no te apartes y te alejes de Dios, endurecido tu corazón, para que un día te pares delante de Cristo y Él te diga, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Dios nos ayude a tomar seriamente las advertencias del Señor. Por eso Pablo decía, examinaos si estáis en la fe. Examínate. En Hebreos, una vez más aquí en el versículo 13, Hebreos 3, verso 13. Regresamos ahí. ¿Qué es lo que los creyentes entonces debemos hacer? Mire el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que velar por nuestro hermano, que no vaya su falta de velar su propio corazón a llevarlo a endurecerse, porque el pecado lo está engañando. Es mejor exhortarle, decirlo, veo algo en ti, hermano, que necesita cambiar. Necesitas velar por tu propio corazón. Y velar por nuestro hermano es amarlo. Es porque lo amamos que le tenemos que decir cuando anda mal, o que debemos recibir exhortación cuando nosotros andamos mal. Y mientras que Dios nos preserva como creyentes de una apostasía final, Dios usa sus promesas, Dios usa sus advertencias en la Escritura también como un medio para preservarnos, para recordarnos el fin de aquellos que se apartan del Señor. Así que el mandamiento de
de que velemos, de que cuidemos y vigilemos. Esta disciplina de velar nuestro corazón es uno de los medios que Dios usa para mantener nuestro corazón tierno a las cosas de Dios. Yo no sé cómo tu corazón está a las cosas de Dios, pero Dios lo sabe. Y tú puedes darte una idea al acercarte al Señor. Tener un corazón tierno hacia a las ofensas en contra de Dios. Tener un corazón tierno hacia el pecado que deshonra a Dios en tu vida. Es una marca importante de un creyente. Una de las prevenciones primarias, si puedo decir así, para evitar un corazón endurecido. Y también el temor del Señor. Todos digan temor. El temor del Señor también es una de las maneras, unas preventivas para que nuestro corazón no se endurezca. Y es algo que la Escritura habla mucho acerca de ello. Y yo te voy a animar esta semana que tomes tu Biblia, tu concordancia, o de alguna manera tú puedas buscar las Escrituras en la Biblia acerca de el temor del Señor. Y léelas y medítalas. Porque al meditar en ellas, en los principios del temor de Jehová, te va a ayudar a ser más sensible tu corazón y guardar tu corazón. Padre, gracias te doy en esta mañana, Señor, por tu presencia con nosotros, por tu Espíritu Santo, por tu palabra que nos dirige y nos conduce en el camino que tú has preparado para que nosotros los que te conocemos caminemos. Gracias por advertirnos, Señor, de que hay peligros en el camino, de que el corazón, Señor, debe velarse. Puesto nuestros ojos en ti, el autor de nuestra fe, podemos correr la carrera, Señor, velando por las debilidades de nuestro propio corazón, como entendemos y aprendemos del apóstol Pablo, Señor. Queriendo hacer lo bueno, a veces hago lo malo. Pero, Señor, gracias porque tu Espíritu me recuerda que mi delicia está en querer hacer lo que te agrada a ti. Y al poner nuestros ojos en ti, tú nos empoderas para hacer aquello que realmente te trae gloria. Te doy gracias, Señor, que no nos has dejado solos, que no nos has dejado, Señor, a nuestros propios medios o nuestras propias habilidades, sino que por medio de tu Espíritu nos has dado un corazón nuevo, nos has vivificado, has traído luz a nuestra oscuridad, vida, aquello que estaba muerto en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estás obrando en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Ayuda a mis hermanos, Señor. Llévanos a cada uno a examinar nuestro propio corazón, a cuidar, a guardar de él. Y si no hay un deseo en hacerlo, también haznos saber por qué, Señor, no hay ese deseo. Te pedimos, Señor, que nuestra vida entonces venga a ser y a vivirse de tal manera que aquellos que vean una vida diferente, una vida que refleja la gloria del Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Amén, Señor. Y amén.